de nuestras transmisiones en vivo. Reitero para ellos nuestro saludo. Nuestro tema de análisis la mañana de este viernes es la propuesta de reforma fiscal que ha presentado el Ejecutivo. Tengo el gusto de que nos acompañe en nuestros estudios esta mañana Carlos Cáceres, ministro de Hacienda de nuestro país. Ministro, bienvenido, buenos días. Gracias, William. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y además felicitarlo porque este es un esfuerzo que vale la pena hacerlo. Su comunicación por medio del Internet es realmente algo que llega a muchas partes del mundo, y nos acuérdese que nosotros tenemos nuestra población productiva y activa en los Estados Unidos y en otros lugares. Claro, bueno, y hay la opción de que puedan ver la entrevista durante la semana porque queda colgada en Internet, y esa es una opción importante también para los cibernautas. Para comenzar, ministro, tenemos mucho de qué hablar, vamos a ir rápido. Yo quiero que comencemos sobre la recién juramentación de don Carlos Enrique Araujo Ezersky como presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Me gustaría conocer cuál es la opinión que tiene usted de don Carlos Enrique Araujo Ezersky como un nuevo presidente de ANEP, sobre todo porque, bueno, es la más importante gremial empresarial del país, y además usted pues ya ha tenido contactos a raíz de toda esta propuesta de reforma fiscal de la que hablaremos en unos minutos. Pues mire, tuve la oportunidad de conocer a Carlos Enrique allá por los años 80, cuando empezaba yo en mis tareas de banquero. Él era uno de los clientes especiales que tenía el banco en donde yo trabajaba. Sí, sí. Siempre me pareció un empresario muy comprometido con las circunstancias del país, con la crisis. Estuvo también como colega banquero y naturalmente ahora en su actividad gremial no me queda más que en primer lugar desearle lo mejor a él y a la empresa privada y ponerme a sus órdenes para continuar el diálogo que habíamos ya iniciado con Federico Colorado, a quien le mando un especial aprecio y cariño porque además con él somos de la misma generación estudiantil, solo que él estaba en otro colegio, y naturalmente despedirnos de él siempre nos va a hacer falta, pero los relevos siempre son buenos, así es que hay que verlo con optimismo, y ojalá que el diálogo que habíamos empezado con la empresa privada, estoy seguro que bajo el liderazgo de Carlos Enrique va a ser positivo. Mi doble tocayo, como nos decimos nosotros. Bueno, ministro, díganos, obviamente que la ANEP es esencial, sobre todo en este esfuerzo que tienen ustedes por la aprobación de las reformas fiscales. Usted decía, bueno, ya hemos estado en conversaciones con el expresidente de ANEP y ahora les tocaría con don Carlos Enrique Araujo. ¿Qué es lo que espera concretamente de la ANEP en estas circunstancias como ministro de Hacienda en el marco de esa discusión? Bueno, primero, expresarle a la nueva Junta Directiva de la ANEP que les ofrecemos por parte del gobierno y este servidor como ministro de Hacienda, darle la información que necesiten para que ellos puedan tomar las decisiones que consideren oportuno y más en beneficio del país. Con esa información que ellos tendrán que valorar, más otras que ellos sumarán, seguramente las decisiones van a ser positivas, buscando siempre una mejor realidad para todos los salvadoreños, para el sector empresarial, para los empleos, y así es que en ese sentido es nuestro objetivo también, no tenemos por qué tener divergencias. Perfecto, ministro, quisiera que entráramos en materia vamos a pasar un momentito a una pausa comercial, pero antes de irnos a la pausa me gustaría que nos explicara, ¿será que es posible tener para noviembre reformas fiscales? Bueno, nosotros en el calendario que tenemos estamos trabajando para oír durante todas estas 2 o 3 semanas que quedan a todos los sectores que deseen. Yo he estado recibiendo, mi tiempo entero es recibir sectores y naturalmente que eso nos ayuda a enriquecer el proyecto, a analizarlo, a corregir muchas cosas que hemos tenido complicaciones o errores de percepción. Y el 15 de noviembre pretendemos que esté ya en la Asamblea Legislativa para iniciar otro rubro de discusiones. Ya los diputados ya los conocen, así es que creemos nosotros que esto debería entrar en vigencia el primer día del año entrante. ¿Las reformas están escritas en piedra o no? No, para nada, para nada. Fíjese de que lo que nosotros empezamos a trabajar hace 3 meses, definitivamente han cambiado muchísimo. Y estamos recibiendo propuestas. A mí me encanta recibir propuestas
más de los propietarios, de los sectores, de los empresarios, que de aquellos asesores. Nosotros siempre decimos, este gobierno, la diferencia es que no necesita intermediarios, no necesita sacadores, no necesita asesores, ni abogados, ni lobistas, que lleguen los empresarios. Ayer recibimos los empresarios restauranteros, los jugueros, los tabacaleros, una petrolera, así es que están escuchando a todos. Estamos escuchando permanentemente a todos, les pedimos propuestas concretas, hay quienes nos mandan concretas que son factibles de analizar y las analizamos muy contentos y además las procesamos. Hay otros que no podemos atenderlo y entonces se van y renuevan sus propuestas, y hay otros que simplemente se van y después critican cuando deberían hacer la propuesta concreta. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos en la entrevista en línea conversando con Carlos Cáceres, el ministro de Hacienda de nuestro país. Ministro, hemos escuchado al ministro de Economía, Héctor Dada, decir que él ha tenido algunas observaciones a las propuestas que ustedes han elaborado y decía recientemente que también ha enviado algunas observaciones al ministro de Hacienda, a usted. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro de Economía? Fíjese de que el ministro de Economía ha sido uno de los ministros más activos, porque justamente él tiene la parte complementaria del problema fiscal. Hoy día se ha cambiado la forma de hacer políticas económicas en este país. Anteriormente, como no habían políticas públicas, no habían políticas sectoriales, lo que pasaba es que los incentivos fiscales se daban en el Ministerio de Hacienda. Cuando el Ministerio de Hacienda muy poco o casi nada conoce de las políticas de los sectores, de las empresas, de los requerimientos que tienen los sectores en cada una de las dependencias. Por ejemplo, usted mencionó el caso de los exportadores. Nosotros como Ministerio de Hacienda tenemos la propuesta de quitar todos los incentivos que puedan ser generados ahí, porque a la larga lo que hemos hecho es generar privilegios o generar gastos que yo no le digo que son innecesarios, pero que más debieron haber sido orientados dentro de una política de exportación, que es la que está fabricando el doctor Héctor Dada en el Ministerio de Economía. Por eso es que nosotros le decimos, no se preocupen porque nosotros estamos quitando algunos incentivos fiscales acá, porque los incentivos fiscales van a ser dados en los ministerios, en la generación de políticas. Vayan a construir ahí sus políticas. Me imagino que el doctor Dada debe tener especial preocupación, porque bueno, él como ministro está interesado en incentivar la producción, a aumentar la economía en una situación muy excepcional como la que tenemos. Puntualmente, ¿a qué se ha referido él? Por ejemplo, el caso de los exportadores. A los exportadores, nosotros en el Ministerio de Hacienda hemos propuesto quitarle el drawback. Claro. ¿Qué es lo que sucede con el ministro de Economía? Él tiene que estar reunido con los diferentes grupos de exportadores, ver cuáles son sus necesidades, ver que no solamente es un incentivo económico, ahí hay problemas de crédito, hay problemas de seguro, hay problemas de transporte, hay problemas de seguridad misma, hay problemas hay problemas de puertos, de aduanas. Entonces, él está conformando con los grupos de exportadores
una política que venga a sustituir el darles el simple dinero, porque darles el simple dinero se ven beneficiados unos pocos, pero no se ven beneficiados toda la comunidad exportadora. Entonces, el ministro ha estado muy activo en eso. Pero me imagino que él deberá tener mucho cuidado en cómo se manejan las reformas fiscales de tal suerte que no terminen afectando también la productividad, lo que él pretende hacer o impulsar como ministro de Economía. Claro, lo que pasa es que en el tema de los incentivos que estamos nosotros racionalizando en Hacienda, él tendrá que sustituirlos, darlos, inclusive aprobarlos. Si él es el que aprueba, por ejemplo, los recintos fiscales, él aprueba a quien se le dan incentivos. No somos nosotros solo recibimos de él las instrucciones de a quién darle incentivos, a quién otorgarle un DPA o a quién no dárselo. ¿Usted está escuchando lo que el ministro le está sugiriendo? Claro, y nos reunimos permanentemente. El día de antier tuvimos un desayuno justamente para ver la política hacia los exportadores y él nos acompaña en las reuniones. Ahora a las 11 tenemos una continuidad con el sector exportador porque es el que más nos surge y nos surge más porque es el que pudiera haberse dañado a la disminución del incentivo del drawback. Perfecto. El presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, Antonio Cabrales, ha sugerido aumentar el IVA 2 puntos y la renta, entiendo que 5 puntos durante 2 años como una medida excepcional para evitarse hacer otras modificaciones como las que ustedes proponen. Vamos a la pausa. Cuando regresemos me interesa que usted me dé su opinión. Con gusto. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ministro Cáceres, díganos, entonces le preguntaba, el presidente FUSADES dice, bueno, lo mejor en estas circunstancias sería aumentar el IVA 2 puntos y la renta 5 puntos durante 2 años, como una medida excepcional ante una situación excepcional que se tiene, pero esto implicaría entonces no echar a andar otras modificaciones, yo lo asumiría de esa manera, pero díganos, ¿es viable hacer esto o no? Fíjese que primero quiero comentarle que estuve reunido con directivos de FUSADES, incluyendo a don Tony, a quien aprecio tanto, y le comentaba, sin entrar en especificidades del proceso de reforma, lo importante era que FUSADES tuviera elementos de juicio y análisis técnico sobre no solamente el proceso de la reforma fiscal ni el presupuesto como él llegaba a ver, sino más en el tema de sostenibilidad fiscal. Yo le decía que FUSADES otras veces había traído grandes economistas internacionales que vinieran a aportarle no al ministerio, no solo al Ministerio de Hacienda, sino que a ellos, a la comunidad, a la intelectualidad, a la clase media, a la clase vulnerable, acerca de los espacios que teníamos fiscalmente, porque partiendo de eso, la solución podía estar encaminada en diferentes circunstancias. Él quedó en contratar economistas mundialmente reconocidos porque le decía que el problema de los economistas nacionales no es que no tuvieran capacidad, pero muchos de ellos estaban vinculados económicamente a sectores. ¿Usted cree que eso les quita independencia? Claro, imagínese una persona que hace estudios para favorecer un sector u otro sector, realmente sus opiniones no es que sean descalificadas, las valoramos, pero las valoramos como
economistas que intervienen en ese sector. No las valoramos como economista independiente. Pero díganos entonces, aumentar el IVA y la renta. A eso iba, Willy. Nosotros analizamos todas las opciones posibles. Y en esto vimos que aumentar el IVA, inclusive una fracción de diputados con los cuales me reuní, me dijeron, mire, ministro, su reforma es difícil de entender, mejor la apoyamos en un par de puntos del IVA. Y nosotros le dijimos, mire, diputado, la verdad es que lo que usted me está proponiendo y ahora lo que FUSAIDES propone es que los mismos de siempre paguen, que la clase más pobre pague. Usted sabe que el IVA lo pagamos todo y es un impuesto regresivo, en donde la misma proporción sobre un bien no es lo mismo al que tiene más que al que tiene menos. Y en el caso de la renta es un impuesto directo que, si bien es cierto, también es trasladable a la colectividad, pero sí afecta directamente a las empresas. Entonces nosotros optamos por descartar esto y optar por el tipo de reforma que nosotros estamos proponiéndole a la sociedad. Ahora, pero además, perdón, ministro, ¿no será que también esto tendría mucho costo político? Porque, bueno, las administraciones pasadas del presidente Saque incluso rehusó la posibilidad de aumentar IVA, por ejemplo, a pesar de que los organismos financieros internacionales les habían recomendado esto. Es decir, también hay un costo económico y de impacto, como usted dice, y es regresivo, pero también hay un costo político que podría pagar el presidente Funes. También es cierto. Y también déjeme decirle que me parece una irresponsabilidad de las más grandes el hecho de que las administraciones anteriores no hayan analizado estas posibilidades en serio. ¿Por qué? Porque creo que el IVA no se toca desde el año, desde la época del presidente Calderón Sol. La renta no se toca desde que se modificaron la estructura de impuestos en tiempos del presidente Cristiani. Y entonces creo que alguna revisión ya debió haber sufrido. La renta es un impuesto de los más bajos en el mundo entero. Aún en Centroamérica tenemos rentas no proporcionales como tenemos ahora, sino que rentas progresivas como lo hay en Guatemala, como lo tiene Honduras, Nicaragua, en el que el que tiene más tiene una proporción a pagar más que los que tienen menos. Así es que pienso yo de que a pesar de que son impuestos que los consideramos, los desechamos, porque hay espacios fiscales en esta reforma que quisiera que me permitiera como explicarle cuál es la filosofía de esta reforma, como para entender qué es. Vamos a la pausa, cuando regresemos entonces tendrá el espacio. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ministro Cáceres, siempre se ha insistido en la necesidad de cerrar los portillos a la elusión y la evasión fiscal. Usted decía, cuando cerramos el segmento pasado, que quería explicar un poco la filosofía de esta reforma. Concretamente, ¿cómo se orienta esa filosofía en función de cerrar esos portillos fiscales? Fíjese que además de estar eso en concordancia con el ofrecimiento electoral, es donde nosotros creímos que en este momento de crisis debería atacarse el problema fiscal. O sea, ¿es un momento oportuno?
ahora no es un problema de oportunidad o no oportuno, es indispensable hacer este proceso de reforma en el cual no hay nuevas tasas a los impuestos básicos. Y si bien es cierto que hay nuevos impuestos en el tema específico, son impuestos que van a corregir también temas ofrecidos por el presidente y por este gobierno, como cerrar espacios a la inequidad, corregir algunos problemas, como por ejemplo el tema de los gastos en salud por el alcohol y el tabaco, corregir un poco la disminución de los ingresos cuando el petróleo baja a ciertos niveles, porque el presupuesto se hace a un nivel determinado, y si esto sube, pues naturalmente que afecta a la población y ahí se quita este impuesto, pero si baja afecta la caja del fisco, que ya tiene compromisos establecidos. Así es que la parte de los específicos por ahí se arregla. Pero mire, lo más importante es que la población debe tener en cuenta que este proceso de reforma no va ni a la clase vulnerable ni va a la clase media. Esto va hacia aquellos contribuyentes, personas naturales, personas jurídicas, empresarios naturales o sociedades que realmente tienen que pagar y que tradicionalmente han venido haciendo uso de aspectos elusivos y evasivos, ahora lo tienen que pagar. Por eso fíjese que la mecánica fue bien simple de trabajo. Llamar a los fiscalizadores y decirle, díganme qué problemas han tenido en fiscalizar ustedes durante los últimos 5 años y corrijamos esto. Entonces muchas de las reformas que se están planteando son correcciones mismas a sentencias que el Tribunal de Apelaciones ya tiene, y que lo que nosotros hemos hecho aquí es ponerle la ley para no necesitar ir a un proceso de fiscalización, ir a gastar en el Tribunal de Apelaciones y hasta en la Corte, circunstancias que ya se deben tener claro. Ahora, los sectores han dicho que se es muy detallista en esta reforma. Justamente usted dice, es detallista porque ustedes lo que quieren es entrar con pinzas y cerrar esos portillos. Así se ha entrado, justamente, que la población tenga la seguridad que esto va hacia todos aquellos portillos, por grandes, por pequeños que fueran. Hay sectores que deben de pagar y que no pagan nada. Hay otros sectores que, como la ley les genera algunas oportunidades, evaden o eluden. Hay otros gastos deducibles, que es lo que tanto ha hecho en mención el presidente de la Cámara de Comercio, en el que realmente no es del todo cierto lo que él menciona en el término de los gastos deducibles, de los escolares, el tema de los vehículos y eso. Siempre los empresarios van a poderse deducir todo aquello que esté ligado a la generación de sus negocios. Ayer se lo decía al gerente de la salud, usted la flota de vehículos distributivos se las va a seguir deduciendo, la gasolina de ellos se va a seguir deduciendo, los alimentos que usted le da a sus empleados se los va a seguir deduciendo. ¿De dónde salen entonces las versiones contrarias? Porque como estamos limitando privilegios, entonces ahí viene la verdad media. Ahora, por ejemplo, si uno de estos empresarios tiene una fiesta, tiene un viaje que antes lo deducía, compra un carro. Viajes de placer, por ejemplo. Tiene un carro y lo deducía en las empresas, ahora él tiene que tener ciertos límites en eso. Donaciones que hacían de equipos de computación depreciados que los ponían a precios altos, todas esas cosas, ahora ya no los van a poder hacer. Y es ahí donde duele, William, quitar privilegios, es lo que más duele a la población. Perfecto, vamos a nuestra última pausa comercial. Al regreso quiero que me diga, ministro, cómo van a evitar ustedes que estas modificaciones y los nuevos impuestos que se puedan estar generando de alguna manera terminen impactando los productos, el precio de los productos y cómo se puede proteger al consumidor. Vamos a la pausa, regresamos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares.
y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Ministro Cáceres, estamos al cierre de la entrevista. Muy rápidamente entonces, conocer las gestiones concretamente que está haciendo el Ejecutivo en términos del ahorro. Ustedes generaron una cifra interesante, me gustaría que nos las explicara en público. Y lo otro es insistir sobre cómo evitar que estas reformas no terminen impactando el bolsillo de los consumidores. Bueno, primero algunas cifras con respecto al ahorro, porque algunos analistas y FUSADES mismos nos recomiendan ahorrar. Quiero darle algunas cifras. Por ejemplo, en el año 2008, los subsidios al transporte, gas, energía y agua le costaron a la población 392.5 millones de dólares. Y en el año 2009, eso se reducen a 265.7. Quiero recordarle que aquí nos dejaron, en época ya de crisis, nos dejaron bajo una política bastante populista, que pagáramos estos subsidios. La disminución se debe al ajuste que se tuvo en el transporte. Y para el año 2010, que vamos a racionalizar el gas licuado, la factura del agua, la factura de la luz eléctrica, el mismo transporte, llevamos en el presupuesto 135 millones. ¿Se puede usted imaginar lo que eso significa? Claro. Además, una muestra del ahorro en bienes y servicios, llevamos en el presupuesto ya no la intención como era antes, que le decían a los ministerios, haga un ahorro, pero el presupuesto tenía contemplado más. Entonces lo que sucedía es que habían ciertas necesidades que se gastaban de esos ahorros. Claro. Y algunos como la publicidad, ¿verdad? Sobre todo en época de campaña. Entonces ahí hay 52 millones de dólares ya en la ley de presupuesto propuesta, que ya no podemos tocarla porque ya está. Y así le puedo mencionar otros ahorros. El presidente en su decreto de austeridad que apretó las cifras, realmente al solo entrar quitó vehículos, quitó publicidad, quitó un montón de cosas. Bueno, perfecto. Entremos entonces en materia de cómo evitar que estas reformas, la aplicación de nuevos impuestos, se traduzca en un incremento en el costo de los productos y desde luego erosione aún más el bolsillo de los consumidores, ministro. Mire, William, la práctica más simple para cualquier empresario es decir, ahora me toca pagar un impuesto adicional, voy a subir los precios. Pero eso no es tan cierto, no es tan cierto que se pueda. Por ejemplo, cuando se tasan con el ad valorem a los combustibles, ¿eso no será que puede terminar en precio de bomba? ¿Cómo no? Hay algunos que sí, como le mencionaba, ese tipo sí, los impuestos ad valorem a la larga siempre afectan, a pesar de que nosotros estamos buscando que quede en la cadena de distribución, porque ahí hay una ineficiencia grande. Le voy a mencionar el caso de la cerveza. La cerveza sale de la fábrica a 70 centavos de dólar sugerido. ¿Cuánto paga usted en una cervecería? ¿Cuánto paga en una tienda? En un hotel usted paga hasta $5. Entonces, hay en la cadena de distribución espacios suficientes para que se quite eso. El caso de los cigarrillos también, el caso del alcohol. Entonces, la conducta va a ser siempre intentar trasladarse al consumidor, pero el mercado está lo suficientemente abierto y el mercado está extremadamente competido para que no sea tan cierto eso. ¿Habrá que darle más protagonismo a la Defensoría del Consumidor? Creo que hay que acompañar esto con la Defensoría del Consumidor, la ley de tarjetas de crédito, la racionalidad de los créditos de refinanciamiento, que la banca debe darle espacio a las familias. El mismo Fondo Social para la Vivienda está intentando revisar sus tasas de interés. Así es que estamos haciendo lo que se puede. Tenga la seguridad del pueblo que estamos viendo todos los ámbitos necesarios, no solamente por el lado de los impuestos, por el lado del gasto, por el lado
de los apoyos por el lado de las políticas sectoriales. Así que estamos haciendo realmente un trabajo muy duro en esto y pedimos la comprensión de la población. Perfecto, ministro. Espero que podamos contar con su presencia más adelante. William, me he sentido muy contento de saludarlo. Bueno, gracias, muy gentil, ministro. Gracias. Terminamos así la entrevista en línea. Agradezco a ustedes su sintonía. Espero que descanse durante el fin de semana y nos vemos el lunes a las 8:15 de la mañana. Buenos días.